Bien, muchas gracias, señor presidente. Para quienes venimos del sur, lo hemos compartido con anterioridad, que desde los tiempos de la colonia, la guerra de independencia, la Revolución Mexicana y hasta en los tiempos actuales, millones de mexicanos han estado inmersos en medio de la pobreza, la marginación. Los esfuerzos de los tres niveles de gobierno no han sido suficientes para poder erradicar la desigualdad y poder encontrarnos con el derecho al bienestar social. Y esa es la historia que se ha ido heredando de generación tras generación. Lo comparto con toda responsabilidad porque yo soy uno de los que vienen precisamente, los millones de mexicanos que venimos de la región de la montaña, con un origen social en medio de la pobreza, y desde nuestro nacimiento y en el desarrollo de nuestras vidas hemos escuchado programas, propuestas, anuncios respecto al combate a la pobreza, pero como bien lo decía aquí nuestra secretaria de Desarrollo Social, la realidad es que desde hace 30, 40 años, con todos los esfuerzos, ahí está la realidad, 53 millones de pobres. Por eso es que en esta reflexión de los 53 millones de pobres encontramos 7.1 de millones de pobres o de mexicanos en pobreza extrema. Esta es la realidad de los contrastes del rostro social de los dos Méxicos, el México de los ricos, el México de los pobres. Esta es la realidad de los pueblos del sur. Entendemos que la marginación y la pobreza se encuentran en todo el territorio nacional, pero particularmente en los pueblos indígenas, el sur de este país, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, representa el cinturón de pobreza. Mexicanos en pobreza social que buscamos una verdadera oportunidad de bienestar social. Compañeros senadores, senadoras, maestra Rosario Robles, sea usted bienvenida a este recinto parlamentario y me quedo con la confianza que no nada más a cumplir un formato de protocolo o el compromiso que obliga la propia normatividad, sino que en verdad me quedo con la confianza para que después de esta comparecencia las comisiones unidas que corresponda al tema podamos efectivamente poder atender el compromiso que tenemos con el pueblo de México. El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 establece que un México incluyente propone enfocar la acción del Estado en garantizar el ejercicio de los derechos sociales y cerrar las brechas de la desigualdad social que aún nos dividen, que aún nos lastiman. Realidad de pobreza que no da oportunidades, que desintegra familias por la migración, por la falta de oportunidades o por la propia inseguridad, y como usted lo decía hace un rato, familias que crecen donde los abuelitos o las abuelitas se convierten en padres, tutores o los responsables de la educación de los hijos. Usted, como titular de esta secretaría, representa la responsabilidad de ser cabeza de sector para atender el desarrollo humano y sumar los esfuerzos de los tres niveles de gobierno y de los poderes públicos a los que estamos llamados para poder aportar nuestro mayor esfuerzo. Por eso es que hoy comparto con toda la responsabilidad que se me permite como senador de la República decirle al pueblo de México que vamos a sumar el esfuerzo que sea necesario, más allá
del propio tiempo que el reglamento nos permite aquí en el Senado, pero que necesariamente debemos de impulsar, alcanzar, hacer realidad la renovación de la esperanza de millones de mexicanos que buscan una oportunidad de cómo vivir mejor. Ya no queremos el dolor humano de las familias que pierden a sus seres queridos porque salen de su lugar de origen a buscar oportunidades. Ya no queremos, en verdad, el ejercicio de los buenos esfuerzos, pero la realidad es que, como se ha expresado con anterioridad, en cerca de 40, 50 años, los pobres ahí están esperando que se haga justicia social para quienes menos tienen. Soy parte del dolor humano. 2 hermanos que perdieron la vida en los campos agrícolas de Tenestepango, producto de la pobreza. Uno de ellos que fue abandonado en el desierto de Estados Unidos hace 15 años porque fue en búsqueda de la oportunidad y de buscar un empleo para sus hijos. El programa Prospera, señora secretaria, desde hace muchos años con otros nombres, ha sido como el pilar soporte de la atención al desarrollo humano. Hoy, con este nuevo nombre, se ha presentado como la verdadera oportunidad para que las familias que menos recursos tienen puedan encontrar de manera integral una verdadera opción de bienestar. Yo aprovecho para preguntarle que en este programa hoy denominado Prospera, ¿en qué consiste la vertiente de inclusión financiera cuando la población objetivo que se atiende, muchas de las familias, no tienen un ingreso? 2, ¿de qué manera la inclusión financiera del programa Prospera contribuirá a mejorar el programa de inclusión social que México necesita cuando en la realidad encontramos también falta de oportunidad o ausencias, sobre todo en los pueblos originarios? 3, con el programa Prospera se habla de una reforma social o de una nueva banca social. Y por último, señora secretaria, ¿cuáles son las nuevas vertientes de inclusión para las familias más pobres que en los últimos años, en lugar de disminuir, quizás han aumentado? Y sobre todo me refiero a las familias de extrema pobreza, a esos 7.1 millones de mexicanos que usted hacía referencia hace un rato. Por su atención de usted y de todos los integrantes de este Senado, muchas gracias. Gracias, senador. La secretaria Rosario Robles dará respuesta. Muchas gracias, senador Sofío Ramírez. Mire, yo en primer lugar quisiera agradecer su planteamiento y su perspectiva. Pienso y estoy absolutamente convencida de que la condición de pobreza y desigualdad en el país requiere suma de esfuerzos. Es una causa que todos compartimos, combatir esta pobreza y esta desigualdad. Y quiero responderle a lo que usted me pregunta a partir de hechos muy concretos de los que usted ha sido testigo, porque me ha tocado el que esté presente en muchos eventos que hemos realizado en el estado de Guerrero, particularmente en la zona de la montaña o en la región centro del estado. Y quisiera, en primer lugar, vincular la pregunta de cómo hacer para que estas familias salgan de la pobreza, las familias Prospera, a partir de esta nueva visión que estamos planteando de inclusión productiva. Usted estuvo en Mártir de Cuilapan, municipio piloto de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Mártir de Cuilapan, que era un municipio que vivía el 90% de transferencias monetarias, programa Oportunidades en ese momento, catalogado como uno de los más pobres del país. Y cuando llegamos, en combinación con el presidente municipal y con el gobernador, y quiero decir que los dos son de un partido opositor al del presidente de la República, jamás llegamos ni les condicionamos nada, por el contrario, sumamos esfuerzos, nos sentamos a trabajar y definimos que
en el plazo de 6 años, por lo menos la mitad de ese 90% que vivía de subsidios viviera de su trabajo. A través de un modelo de apoyo con la escuela campesina, de asistencia técnica y de seguimiento, hoy Mártir de Cuilapan, de Las Piedras, literalmente de Las Piedras, porque usted conoce ese municipio, hoy produce melón, produce sandía, produce jitomates. Y no solo, en un evento en el que estuvimos, un campesino habló de su experiencia y dijo: antes yo vivía simplemente de arar la tierra, de hacer los surcos. Hoy tengo, gracias a emprendedores que nos están apoyando, jóvenes que están trabajando con nosotros, de la capacitación que tuvimos, del programa de emprendedores y de empresas sociales de la Secretaría de Economía y del esfuerzo que está haciendo la Secretaría de Desarrollo Social, hoy produzco verduras. Y a mí me encantó cuando ese productor campesino dijo: compañeros, amigos, a quienes ahí estaban reunidos, el campo es negocio. Claro que es negocio cuando se cuenta con una infraestructura y con un soporte interinstitucional que es con el que estamos trabajando. No se trata de una sola secretaría, sino de la alineación de 90 programas que en el territorio se articulan y en el territorio son parte de la planeación estratégica en colaboración con las autoridades municipales y las autoridades estatales. Por eso es que estamos convencidos de que esta nueva visión de Prospera va a dar resultados, porque plantea esta posibilidad de inclusión productiva, porque además a esos 250,000 jóvenes que cada año se gradúa, le vamos a dar la opción de tener un ingreso a través de diversas modalidades, y porque la inclusión financiera va a permitir que las mujeres a través del crédito pongan en marcha su pequeño micronegocio o puedan tener esquemas de fomento al ahorro o de inclusión al seguro. Y quiero además comprometer ante este Senado que en 2 años los 6,100,000 familias que forman parte del programa Prospera serán ya parte del proyecto de inclusión financiera con la banca de desarrollo. Así es que si hay algún lugar donde podemos decir que estamos trabajando en esta visión productiva y de confianza en la gente y en su capacidad, es en una de las zonas más pobres del país, que es la montaña guerrerense. Y a mí me complace mucho que usted haya acompañado siempre este esfuerzo, también con generosidad y sin poner reparo en militancias políticas o en decisiones de carácter político. Muchas gracias, señor senador. El senador Sofío Ramírez Hernández podrá formular un comentario sobre la respuesta dada por la secretaria de Desarrollo Social. Señora secretaria, efectivamente, en el ejercicio de la responsabilidad republicana, de nuestra responsabilidad, como guerrerense, usted mencionó a mi estado, y como guerrerense no puedo tener tampoco mezquindades en reconocer los esfuerzos de los 3 niveles de gobierno, y ojalá que en corto plazo hagamos realidad esa reconversión productiva del campo guerrerense, como usted lo señaló hace un rato, que el campo mexicano sea verdaderamente un espacio generador de empleo y de la producción primaria, y que las mujeres que desarrollan el papel de jefes de familia tengan en este programa una verdadera oportunidad para poder impulsar su desarrollo de capacidades, y que Guerrero, junto con Oaxaca y Chiapas, deje de ser el cinturón de pobreza y sea un espacio verdaderamente de oportunidad. Yo quiero concluir compartiéndole en verdad de que ojalá hagamos un esfuerzo
El esfuerzo de todas las instituciones para quienes menos tienen, y ese sector sí se encuentra, el sector de pobreza se encuentra en todo el territorio nacional, pero particularmente se encuentra en los pueblos originarios. Usted mencionó al estado de Guerrero y eso me viene a la memoria de aquellos dolorosos momentos de hace aproximadamente un año, cuando, producto de los fenómenos naturales, México, en su más amplia solidaridad con Guerrero, se tuvo una gran participación frente al dolor humano, a la pérdida del patrimonio, a familias enlutadas que, producto de estos fenómenos naturales, Manuel e Ingrid, azotaron a gran parte del país, pero particularmente a Guerrero. La información que tuvimos desde un principio es que usted fue comisionada responsable para atender el desarrollo, junto con todas las secretarías y los 3 niveles de gobierno, de atender a las familias que se encontraban en desgracia por estos fenómenos naturales. Allí estuvo presente los 81 presidentes municipales como gobierno. Estuvo presente el gobernador Ángel Aguirre Rivero, pero también debemos de reconocer que el gobierno federal, los secretarios de despacho, el presidente de la República, por más de 15 veces aproximadamente, estuvieron en una más amplia solidaridad con el pueblo de Guerrero. La pregunta es, a un año de distancia, usted como responsable, comisionada para atender los desastres naturales, ¿cuál es el estado que guarda la restauración o la reconstrucción del estado de Guerrero por los fenómenos naturales que vivimos recientemente? Muchas gracias. Gracias.